Mi familia estaba planeando pedir comida para llevar, y les preguntó a los hijos de mi hermana qué querían. Mientras mis hijos esperaban su turno, mi madre dijo fríamente: «Tus hijos pueden comer las sobras que queden en la cocina, ellos no son invitados aquí». Mi hermana sonrió con aire de superioridad: «Y no olvides que me quedo toda la semana, así que tú también cubres mis comidas». Mi padre añadió: «Ahora ve y pon la mesa, como una buena sirvientita». Me quedé en silencio. En lugar de eso llevé a mis hijos a un elegante restaurante de carnes, e hice una sola llamada. Horas después. Me estaban llamando, presos del pánico. Soy Inés, tengo 34 años, y soy madre soltera de mis increíbles hijos, Adelina y Leandro. Crecer en una familia adinerada suena como un sueño, pero bajo la pulida superficie de nuestra mansión, corrían corrientes de favoritismo que siempre se inclinaban hacia mi hermana, Viviana. Durante años, soporté las cenas dominicales semanales donde mis hijos y yo éramos tratados como ciudadanos de segunda clase. Pero el mes pasado, un simple pedido de comida para llevar se convirtió en el punto de quiebre que lo cambió todo. Lo que sucedió cuando finalmente me defendí sorprendió a toda mi familia y transformó nuestras vidas para siempre. Antes de contarles lo que pasó esa noche, déjenme saber desde dónde están viendo y presionen ese botón de suscribirse. Si alguna vez han tenido que enfrentarse a familiares tóxicos, entenderán por qué un pedido de comida para llevar pudo destruir décadas de dinámicas familiares. Necesitan saber cómo fue crecer como la hija no favorecida. Mis padres, Arturo y Estela Wilson, construyeron un exitoso imperio inmobiliario en Connecticut, acumulando una riqueza con la que la mayoría de la gente solo puede soñar. La casa de nuestra infancia era una mansión colonial de 7 dormitorios con jardines bien cuidados, una casa de piscina y dependencias para el personal. Pero todo ese lujo venía con un amor frío y condicional. Desde el principio, mi hermana Viviana fue la hija predilecta. Era el vivo retrato de nuestra madre, con su cabello rubio perfectamente peinado, ojos verdes y una sonrisa que podía encantar a cualquiera. 4 años mayor que yo, Viviana aprendió desde temprano que podía conseguir cualquier cosa que quisiera solo con pedirla. Sus recitales de ballet eran eventos familiares que requerían la asistencia de todos. Sus obras de arte eran enmarcadas profesionalmente y exhibidas de manera prominente en el pasillo principal. Sus logros académicos, incluso los más pequeños, eran celebrados con fiestas fastuosas. Yo, por otro lado, era la práctica irresponsable. Mi cabello castaño y mis ojos color avellana se parecían a los de mi abuela paterna, a quien mi madre nunca le había tenido un aprecio particular. Aunque destacaba en la escuela y gané varias competencias académicas, mis logros eran recibidos con comentarios como: «Eso es lo que esperamos de ti, Inés», «Oh, claro que te fue bien. No tienes nada más que te distraiga». No había fiestas para mis éxitos, ni marcos especiales para mis certificados. Cuando llegó el momento de la universidad, Viviana asistió a Yale con una generosa asignación mensual, a pesar de sus calificaciones mediocres. Yo obtuve una beca académica completa para estudiar educación en Columbia, y aún así escuché comentarios sobre cómo la enseñanza era una ambición tan modesta para alguien con mi origen. Después de la universidad, el patrón continuó. Viviana se casó con Ramiro, un ejecutivo financiero de otra familia adinerada, en una boda que costó más que las casas de la mayoría de la gente. Yo conocí a Héctor, un arquitecto amable y trabajador, en la reunión de un amigo en común. Cuando nos comprometimos, la primera pregunta de mi madre fue si firmaríamos un acuerdo prenupcial, algo que nunca le mencionó a Viviana. Ya de adultas, Viviana continuó viviendo una vida de ensueño. Nunca ha trabajado un solo día en su vida, centrándose en galas benéficas y clubes sociales que le permitían establecer contactos con otras familias ricas. Mis padres le compraron a ella y a Ramiro una casa como regalo de bodas y continuaron subsidiando su estilo de vida. Mientras tanto, yo construí una carrera como maestra de escuela primaria, encontrando una satisfacción genuina en ayudar a las mentes jóvenes a crecer, a pesar del modesto salario. Hace 3 años, mi vida cuidadosamente construida se vino abajo cuando descubrí que Héctor tenía una aventura con una compañera de trabajo. El divorcio fue rápido pero doloroso, dejándome a cargo de criar a nuestros hijos prácticamente sola. Héctor paga la manutención de los niños, pero a menudo se retrasa y nunca es suficiente. Mis padres podrían haber ayudado durante esta difícil transición, pero en cambio, ofrecieron comentarios sobre cómo debería haberme esforzado más para que el matrimonio funcionara y cuestionaron por qué Héctor se había desviado.
A pesar de estos desafíos, me enorgullece enormemente mantener a Adelina y Leandro. Adelina, que ahora tiene 10 años, ha heredado mi amor por los libros y pasa horas dibujando y escribiendo historias. Es sensible y considerada, siempre la primera en notar cuando alguien está triste. Leandro, de 8 años, es nuestro pequeño científico, constantemente haciendo preguntas sobre cómo funcionan las cosas y realizando experimentos en nuestra pequeña cocina. Ambos niños son infaliblemente educados, algo que numerosos maestros han comentado durante las reuniones de padres. La tradición de la cena dominical semanal en la mansión de mis padres comenzó cuando tanto Viviana como yo tuvimos hijos. La familia debe reunirse con regularidad, insistía mi madre, aunque estas cenas se convirtieron rápidamente en otro escenario para resaltar las diferencias en cómo se trataba a nuestros hijos. Los hijos de Viviana, Félix de 12 años y Eliana de 9, llegaban con los últimos aparatos electrónicos y ropa de diseñador. Interrumpían a los adultos, exigían comidas específicas preparadas solo para ellos y frecuentemente rompían cosas con pocas consecuencias. En contraste, mis hijos han aprendido a hablar solo cuando se les dirige la palabra en estas reuniones, a aceptar lo que se les sirva sin quejarse y a ofrecer ayuda con la limpieza, aunque su ayuda generalmente era rechazada con un displicente: «Tenemos personal para eso, querida». Los insultos sutiles y los comentarios pasivo-agresivos han sido compañeros constantes en estas cenas. ¿Y esa blusa es tan práctica? Supongo que las maestras necesitan ser económicas con su vestuario, o los niños se ven saludables, incluso sin esas costosas actividades extracurriculares. Soporté estos comentarios, diciéndome a mí misma que mantener los lazos familiares era importante para mis hijos, a pesar del costo emocional. En los últimos meses, el maltrato se había intensificado notablemente. Viviana acababa de regresar de unas vacaciones de 3 semanas por Europa que nuestros padres financiaron como un descanso de salud mental para ella. Mientras tanto, yo estaba trabajando en la escuela de verano para poder comprar ropa nueva para mis hijos en crecimiento. Cada semana, Viviana entretenía a todos con historias de cafés franceses y playas italianas, mientras me lanzaba miradas de suficiencia. Mis padres sonreían con orgullo por lo cultos que se estaban volviendo su hija y sus nietos, ignorando deliberadamente que mis hijos nunca habían sido llevados ni siquiera a unas modestas vacaciones familiares. Había aprendido a tragarme el orgullo hacía años, pero nunca esperé lo que sucedería esa noche de domingo, cuando un simple pedido de comida para llevar expuso lo poco que mi familia pensaba de nosotros. Aquel fatídico domingo comenzó como cualquier otro día de fin de semana en nuestro modesto apartamento de 2 habitaciones. Me desperté temprano, a pesar de ser mi único día para dormir hasta tarde, porque Adelina necesitaba ayuda con su proyecto de ciencias para el lunes y Leandro quería practicar su lectura conmigo. La luz del sol de la mañana se filtraba por las cortinas de nuestra cocina mientras hacía panqueques con forma de dinosaurio, una pequeña tradición que hacía que nuestro presupuesto limitado se sintiera menos restrictivo. «Mamá, ¿crees que a la abuela le gustará el dibujo que le hice?», preguntó Adelina con cuidado, colocando su obra de arte en una carpeta para mantenerla impecable. Había pasado horas creando un retrato familiar, capturando minuciosamente detalles como el patrón del broche favorito de mi madre. «Es hermoso, cariño. Estoy segura de que le encantará», dije. Aunque en privado, me preocupaba que terminara en el cajón de las obras de arte de mis hijos que nunca parecían llegar al refrigerador, a diferencia de las creaciones, a menudo menos impresionantes, de los hijos de Viviana. Para el mediodía, estaba ayudando a los niños a preparar un crumble de manzana casero para llevar a la cena. Mis padres nunca esperaban que Viviana contribuyera con nada a estas comidas, pero a mí me habían criado con la idea de que los invitados nunca deben llegar con las manos vacías. Aunque éramos familia, siempre me sentía más como una visita en la casa de mi infancia. «¿Puedo espolvorear la cobertura, mamá?», preguntó Leandro, poniéndose de puntillas para mirar dentro del tazón. «Claro, campeón. Solo recuerda cómo te enseñé, como si estuvieras alimentando a pajaritos». Le mostré el movimiento suave entre mis dedos. Justo cuando estábamos terminando, escuché un ruido preocupante afuera. Corrí a la ventana y vi un líquido goteando de debajo de mi Honda Civic de 10 años. Se me hundió el corazón. Las reparaciones del coche definitivamente no estaban en el apretado presupuesto de este mes. «¿Todo bien, mamá?», preguntó Adelina, notando mi expresión. «Solo un pequeño problema con el coche, cariño». «Nada de qué preocuparse», forcé una sonrisa. «Déjame llamar al tío Hugo».
Mi vecino Hugo era un mecánico que ocasionalmente me ayudaba con problemas menores del coche. 45 minutos y $100 más tarde, Hugo había solucionado el problema lo suficiente como para que pudiéramos llegar a casa de mis padres y volver, aunque me advirtió que necesitaría reparaciones adecuadas pronto. Este gasto inesperado significaba que tendría que posponer la compra de zapatos nuevos para Adelina, cuyo par actual ya mostraba un desgaste considerable. Para cuando salimos a la carretera, llevábamos 30 minutos de retraso. Llamé a mi madre para informarle, solo para recibir un suspiro y un comentario sobre que la fiabilidad es una virtud. El dolor de cabeza por estrés que siempre precedía a estas cenas familiares ya martilleaba detrás de mis ojos. Llegamos a las imponentes puertas de hierro forjado de la finca de mis padres a las 4:45, 45 minutos después de la hora de llegada solicitada. El camino de entrada circular estaba lleno de vehículos de lujo, incluido el nuevo Range Rover de Viviana que no había visto antes. Vaya, la tía Viviana tiene otro coche nuevo, susurró Leandro mientras subíamos con cuidado los escalones de mármol hacia la gran entrada, llevando el crumble de manzana. Eso parece, respondí con neutralidad, no queriendo fomentar ningún resentimiento en mis hijos. A pesar del nudo en mi estómago, el vehículo anterior de Viviana tenía menos de un año. La enorme puerta de roble se abrió antes de que pudiéramos tocar el timbre, revelando a Amalia, la ama de llaves de mis padres desde hace mucho tiempo, cuyos amables ojos nos proporcionaron la única bienvenida genuina que podíamos esperar. Están en la sala de estar principal, señorita Inés, dijo en voz baja, tomando nuestros abrigos. El ambiente está tenso hoy, añadió en un susurro. Nuestro código de larga data que me advertía que tuviera especial cuidado. Mientras caminábamos por el cavernoso vestíbulo de entrada, noté varias maletas grandes apiladas cerca del ala de invitados. Antes de que pudiera preguntarme sobre ellas, la voz de mi madre resonó desde la sala de estar. ¿Finalmente decidiste unirte a nosotros, Inés? Estábamos a punto de enviar un equipo de búsqueda. Mi madre estaba sentada en su sofá antiguo favorito, con una copa de cristal de vino blanco en la mano, sin molestarse en levantarse para saludar. A sus 63 años, Stella Wilson mantenía la figura esbelta y la postura perfecta de sus días de debutante, su cabello rubio plateado teñido y peinado por expertos semanalmente. Siento llegar tarde. Problemas con el coche, expliqué, haciendo que mis hijos se adelantaran. Trajimos postre. Mi padre apenas levantó la vista de su periódico financiero. Amalia, lleva eso a la cocina, ordenó, sin siquiera mirarnos. A los 65 años, Arturo Wilson seguía siendo una figura imponente con su cabellera plateada y sus trajes hechos a medida que usaba incluso para las cenas familiares. Viviana holgazaneaba en el lujoso sofá, mirando su teléfono. ¿Problemas con el coche otra vez? Tal vez si tuvieras un vehículo fiable, como una adulta, sonrió con aire de superioridad, echándose hacia atrás su cabello perfectamente iluminado. Sus hijos, Félix y Eliana, estaban tirados en el suelo, jugando con lo que parecían ser tabletas nuevas. Abuela, abuelo, ya estamos aquí, gritó Eliana cuando finalmente nos vio, saltando para correr hacia mis padres. ¿Me compraste algo? Mi madre se iluminó de inmediato, dejando su vino para abrazar a Eliana. Mi niña querida, encontré la muñeca más hermosa en el armario del pasillo de cuando tu madre era pequeña. Amalia la limpió para ti. Adelina se adelantó tímidamente, extendiendo su dibujo cuidadosamente creado. Hice esto para ti, abuela. Mi madre tomó el papel con 2 dedos, como si pudiera manchar su blusa de seda. ¡Qué creativo! Amalia puede ponerlo en un lugar seguro. El dibujo fue entregado al ama de llaves sin una segunda mirada. Me tragué mi decepción y mi ira, colocando una mano tranquilizadora en el hombro de Adelina mientras su rostro se entristecía. Es hermoso, Adelina. Quizás la abuela pueda enmarcarlo para su despacho. Mi madre hizo un ruido evasivo y volvió su atención a Eliana, que ya estaba desenvolviendo una muñeca de porcelana antigua que reconocí como una que a mí nunca me habían permitido tocar de niña. Leandro se quedó incómodamente a mi lado, observando cómo Félix le mostraba su nueva tableta de juegos a mi padre, quien asentía con aparente interés, algo que nunca había mostrado por los logros científicos de Leandro. Inés, parece que a los niños se les ha quedado pequeña la ropa otra vez, observó mi madre con ojo crítico. Una edad tan difícil. No paran de necesitar cosas nuevas, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, Viviana interrumpió. Bueno,
Algunas de nosotras planificamos estas cosas con antelación, madre. No todas esperan a que sus hijos parezcan comprar en tiendas de segunda mano. La crueldad casual me oprimió el pecho, pero años de práctica me ayudaron a mantener una expresión neutral. Estamos bien, gracias, dije simplemente. Mientras nos acomodábamos en la incómoda conversación previa a la cena, noté más evidencia de que algo inusual estaba pasando hoy. Viviana seguía mencionando que su esposo, Ramiro, estaba fuera por negocios indefinidamente, un detalle que repetía con un énfasis extraño. Mi padre parecía distraído, revisando su teléfono con frecuencia con el ceño fruncido, y mi madre, siempre la anfitriona perfecta, ni siquiera se había molestado en ofrecernos algo de beber. Después de unos 20 minutos de esta interacción tensa, mi madre anunció de repente: estoy demasiado agotada para cocinar esta noche después de organizar el almuerzo del club de jardinería ayer. Pediremos comida para llevar. Esto no tenía precedentes. En 15 años de cenas dominicales, mi madre nunca había sugerido pedir comida para llevar, a menudo haciendo comentarios mordaces sobre las personas que no se molestan en preparar comidas familiares adecuadas. Mi padre asintió de acuerdo. Excelente idea. No escatimaremos en gastos. Los niños deben tener lo que quieran. La forma en que enfatizó los niños mientras miraba solo a los hijos de Viviana dejó en claro a qué nietos se refería. Mientras Amalia distribuía las bebidas, incluyendo zumo fresco para los hijos de Viviana y agua del grifo para los míos, tuve la clara sensación de que la tensión inusual en la habitación estaba de alguna manera conectada conmigo, aunque todavía no podía imaginar cómo. Reunámonos todos en la sala de estar para decidir qué quiere cada uno, anunció mi madre, guiándonos desde el salón formal a la sala de estar más espaciosa, con sus techos de catedral y ventanales que daban a los cuidados jardines traseros. Esta habitación, como cada espacio en la casa de mis padres, estaba inmaculadamente decorada con antigüedades y obras de arte de valor incalculable que, por lo general, los niños tenían prohibido tocar. Los hijos de Viviana, sin embargo, se dejaron caer inmediatamente en el sofá de color crema con los zapatos puestos, dejando pequeñas marcas de suciedad que Amalia limpiaría silenciosamente más tarde. Mis hijos se sentaron con cuidado en el borde de un sofá de 2 plazas, con la postura perfecta tras años de recordarles que no se encorvaran como la gente común. Me senté a su lado, calculando ya mentalmente cuánto dinero podría permitirme contribuir a esta inesperada comida para llevar sin desbaratar por completo nuestro presupuesto de la semana. Mi padre sacó una pequeña libreta de cuero y un bolígrafo de oro de su bolsillo, objetos que normalmente usaba para anotar ideas de inversión o información de contacto de importantes socios comerciales. Bueno, ¿qué pediremos, Estela? ¿Por qué no les preguntas a los niños qué les gustaría? Mi madre sonrió cálidamente mientras se volvía hacia los hijos de mi hermana. Félix, Eliana, ¿qué les gustaría cenar esta noche? Lo que sea. Félix apenas levantó la vista de su tableta. Quiero sushi. No del normal. Quiero los rollos de dragón especiales con las hojuelas de oro, como los que comimos en Tokio. Eliana se enroscó el pelo en el dedo. Quiero pasta de ese lugar italiano. El que tiene la salsa de trufa que cuesta extra. Y pan de ajo y tiramisú. Mi padre anotó diligentemente sus pedidos, asintiendo con aprobación. Excelentes elecciones. El nuevo restaurante japonés del centro tiene opciones con pan de oro, creo. Y ciertamente podemos pedir de Vincenzos para la pasta. Viviana se estiró perezosamente en el sofá. Yo tomaré el salmón a la plancha con ese risotto increíble de Vincenzos y quizás un poco de su agua con gas importada. Mi madre asintió y miró a mi padre. Arturo, ¿y tú? Creo que me uniré a Félix con el sushi. Quizás un poco de sake también, respondió, todavía escribiendo en su libreta. Mientras este intercambio continuaba, noté que mis hijos susurraban en voz baja entre ellos, tratando de decidir qué podrían pedir cuando les llegara el turno. Los ojos de Adelina se iluminaron al mencionar la pasta, su comida favorita, pero una que rara vez disfrutábamos en restaurantes debido al costo. Leandro estaba calculando mentalmente si podría pedir una hamburguesa, su elección estándar para ocasiones especiales. Les sonreí animándolos, pensando que, a pesar de la tensión familiar habitual, al menos disfrutarían de una comida especial. Quizás esta inesperada cena para llevar sería un cambio agradable del habitual evento formal donde constantemente se les recordaban los buenos modales en la mesa y se les disuadía de hablar a menos que se les dirigiera la palabra.
Después de que mi madre terminó de enumerar su propio pedido, un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Mis hijos miraron expectantes a sus abuelos, esperando que les preguntaran sus preferencias. Yo también esperé, no queriendo parecer presuntuosa al hablar fuera de turno en la casa de mis padres, un hábito profundamente arraigado desde la infancia. El silencio se prolongó durante casi 30 segundos antes de que yo preguntara suavemente: Adelina, Leandro, ¿qué les gustaría comer a ustedes dos? Antes de que cualquiera de los niños pudiera responder, el rostro de mi madre se transformó en una máscara fría que conocía demasiado bien de mi infancia. Con un gesto displicente de su mano manicurada, declaró secamente: tus hijos pueden comer las sobras que queden en la cocina. No son invitados aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe físico. Sentí como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación mientras intentaba procesar lo que mi madre acababa de decir. A mi lado, sentía a Adelina ponerse rígida y la pequeña mano de Leandro aferrarse fuertemente a la mía. Antes de que pudiera formular una respuesta, Viviana soltó una carcajada. Y no lo olvides, Inés, me quedo toda la semana, así que tú también cubres mis comidas. Se examinó las uñas perfectas antes de añadir: Ramiro está de viaje por trabajo, y simplemente no soporto estar sola en nuestra casa. Mamá y papá estuvieron de acuerdo en que me quedara aquí, y como ellos cubren los gastos de Félix y Eliana, tú puedes encargarte de los míos. Mi mente se aceleró tratando de dar sentido a esta extraña situación. ¿Por qué iba a cubrir yo los gastos de comida de Viviana en casa de nuestros padres? ¿Por qué les decían a mis hijos que comieran sobras de la cocina? ¿Qué estaba pasando? Mi padre se aclaró la garganta con autoridad. El sonido me transportó a innumerables momentos de la infancia en los que él emitía un juicio sobre algún supuesto fracaso mío. Y no te quedes ahí sentada con cara de confundida. Ve y pon la mesa como una buena sirvientita. ¿Para eso sirves, no? Para encargarte de los detalles con los que nadie más quiere molestarse. En ese momento, algo se cristalizó dentro de mí. Años de humillaciones sutiles y no tan sutiles, de manipulación financiera, de ver a mis hijos ser tratados como menos dignos que sus primos, todo se condensó en un único punto de claridad. Esto no era una reunión familiar. Era una demostración de poder diseñada para establecer dominio antes de que sucediera algo más. Las maletas en el pasillo, los comentarios de Viviana sobre quedarse toda la semana, la tensión inusual. De repente, todo cobró sentido. Miré los rostros de mis hijos, vi el dolor y la confusión en sus ojos, y tomé una decisión que lo cambiaría todo. En ese momento congelado, los recuerdos cayeron en cascada por mi mente como una serie de instantáneas. La Navidad pasada, cuando los regalos que Adelina había comprado con sus ahorros para sus abuelos fueron abiertos con sonrisas forzadas e inmediatamente apartados, mientras que la tarjeta dibujada apresuradamente por Eliana fue enmarcada en el acto. El 7º cumpleaños de Leandro, cuando mis padres llegaron 3 horas tarde con regalos extravagantes para Félix, para que no se sintiera excluido, pero nada para el cumpleañero. El último día de Acción de Gracias, cuando mi madre comentó que mi pastel de calabaza casero parecía adecuado para alguien sin formación culinaria adecuada antes de servir postres comprados en la tienda. Durante años, había aceptado este trato, diciéndome a mí misma que era importante para mis hijos tener una relación con sus abuelos a pesar del costo emocional. Me había convencido de que soportar la humillación era de alguna manera noble, que poner la otra mejilla les estaba enseñando a mis hijos paciencia y resiliencia. Pero al ver sus ojos cabizbajos ahora, me di cuenta de que les había estado enseñando algo mucho más dañino, que debían aceptar ser tratados como si no fueran dignos del respeto más básico. Con una calma que me sorprendió incluso a mí, tomé las manos de mis hijos. Adelina, Leandro, nos vamos, dije en voz baja pero firme. La cabeza de mi padre se levantó de su libreta. No seas ridícula, Inés. Estás exagerando como siempre. Nadie se va, añadió mi madre con una sonrisa gélida. Siempre haces esto. Montas una escena por nada. Los niños pueden comer sándwiches de la cocina. No es como si apreciaran la alta cocina, de todos modos. Viviana puso los ojos en blanco dramáticamente. Ahí viene el acto de mártir. Pobre Inés, siempre tan perseguida. Simplemente acepta que algunas personas importan más que otras. Así es la vida. Me quedé quieta, sosteniendo las manos de mis hijos. No, esa es tu vida, no la nuestra. Ya no más.
Mi padre hizo un gesto displicente. Siéntate, Inés. Este despliegue infantil es vergonzoso. Tenemos asuntos importantes que discutir después de la cena sobre las finanzas familiares. Algo en su tono confirmó mis sospechas de que aquí estaba sucediendo algo más que las habituales dinámicas de poder. Pero fuera cual fuera la crisis o el plan que se estaba gestando, de repente me di cuenta de que no me importaba. Había pasado toda mi vida preocupándome demasiado por estas personas que se preocupaban tan poco por mí o por mis hijos. Estoy segura de que tienen asuntos importantes que discutir, pero tendrán que esperar a otro momento, respondí, guiando a mis hijos hacia la puerta. El rostro de mi madre registró una sorpresa genuina, como si realmente no hubiera esperado que me fuera. No puedes simplemente marcharte. ¿Qué hay de la lealtad familiar? La ironía de su declaración fue tan profunda que casi me reí. La lealtad es de doble sentido, madre. Cuando llegamos al pasillo, me arrodillé al nivel de mis hijos. Vayan a buscar sus chaquetas, por favor. Vamos a tener una cena especial en otro lugar esta noche. Sus ojos se abrieron con una mezcla de confusión y alivio. ¿Estás segura, mamá?, susurró Adelina. La abuela parece muy enfadada. Estoy muy segura, cariño. Merecemos ser tratados con respeto. Y si no podemos encontrarlo aquí, iremos a otro lugar. Mientras los niños iban a buscar sus chaquetas con Amalia, que rondaba cerca con una expresión compasiva, Viviana apareció en la puerta del pasillo. Sabes, solo te invitaron hoy porque necesitan algo de ti, dijo, su voz con una extraña mezcla de rencor y algo que casi sonaba a envidia. Iban a pedirte que me dejaras a mí y a los niños quedarnos en tu casa por un tiempo. Pero les dije que nunca aceptarías a menos que te derrumbaran primero. Las piezas encajaron. ¿Quedarme en mi casa? ¿Por qué necesitarías quedarte conmigo? Viviana se examinó las uñas, evitando el contacto visual. Solo algunos ajustes financieros temporales. La empresa de Ramiro se está reestructurando. Nada serio. Antes de que pudiera procesar esta revelación, mi padre apareció detrás de Viviana. Inés, detén esta tontería inmediatamente. Tu hermana necesita tu ayuda. Y como familia, estás obligada a proporcionarla. Mi apartamento de 2 habitaciones que repetidamente has llamado, una deprimente caja de zapatos, ¿es de repente una vivienda aceptable para Viviana y sus hijos?, pregunté, la absurdidad de la situación volviéndose más clara a cada momento. Es solo por unos meses, hasta que resolvamos algunos asuntos de inversión, respondió mi padre con rigidez. Tu hermana tiene ciertos estándares de vida que deben mantenerse. ¿Y mis hijos? ¿Cuánto valen sus estándares de vida para esta familia? Mi madre apareció ahora, completando el muro de desaprobación que me enfrentaba. Estás siendo egoísta, Inés. Tu hermana está en una posición delicada en este momento. Adelina y Leandro regresaron con sus chaquetas, acercándose a mí al sentir la tensión. Puse mis manos protectoras sobre sus hombros. Nos vamos ahora. Si quieren discutir que Viviana se quede con nosotros, pueden llamar mañana y preguntar adecuadamente, con el respeto que mostrarían a cualquier otro adulto al que le piden una ayuda significativa. Viviana resopló. ¿Realmente se va? Les dije que se ha vuelto difícil desde el divorcio. Cuando nos giramos hacia la puerta, mi padre gritó, si te vas ahora, no esperes nuestra ayuda cuando inevitablemente la necesites. La lealtad familiar no es algo que puedas simplemente descartar cuando es inconveniente. Me detuve, mirando hacia atrás a los tres, unidos en su prepotencia y condescendencia. Nunca he recibido su ayuda cuando la he necesitado. Ni cuando Héctor se fue. Ni cuando necesité guardería para mantener mi trabajo. Ni cuando Adelina necesitó aparatos de ortodoncia. Lo que he recibido es juicio, crítica y recordatorios constantes de que de alguna manera somos menos valiosos que el resto de esta familia. Eso se acaba esta noche. Con eso, guié a mis hijos hacia afuera, ignorando las continuas protestas detrás de nosotros. Mientras caminábamos hacia el coche, Leandro me miró con los ojos muy abiertos. Estamos en problemas, mamá. Apreté su mano con seguridad. No, cariño. Creo que finalmente hemos salido de los problemas. Mientras nos alejábamos de la mansión, sentí una extraña ligereza a pesar de la incertidumbre que se avecinaba.
Miré a mis hijos por el espejo retrovisor, notando sus expresiones confusas pero aliviadas, y tomé una decisión espontánea. ¿Qué les parecería cenar en el restaurante Mortons esta noche? Sus gritos de emoción me dijeron todo lo que necesitaba saber. Mortons era el tipo de restaurante de alta gama por el que pasábamos pero nunca entrábamos, el tipo de lugar donde una sola comida costaría más que nuestro presupuesto semanal de comestibles. Pero esta noche, sentí que era importante hacer una declaración, no a mi familia, sino a mis hijos y a mí misma. Valíamos más que las sobras de la cocina de nadie. El restaurante Mortons se erigía como una elegante isla de luz cálida y dorada en medio de las sombras nocturnas del centro. El aparcacoches enarcó ligeramente las cejas ante nuestro modesto Honda, pero nos abrió las puertas con la misma floritura que le había mostrado al Mercedes que iba delante de nosotros. Le entregué las llaves junto con una propina más pequeña de lo habitual, pero era todo lo que podía permitirme. Bienvenidos a Mortons. La anfitriona nos saludó, su sonrisa profesional vaciló solo brevemente mientras evaluaba nuestra vestimenta informal de domingo en medio de un mar de trajes de negocios y vestidos de cóctel. ¿Tienen una reserva? No, me temo que no, admití, preguntándome de repente si esta decisión impulsiva terminaría en una decepción. Para mi sorpresa, la anfitriona revisó su tableta y asintió. Tuvimos una cancelación. Podemos sentarlos en unos 15 minutos, si les parece bien. El alivio debió de notarse en mi rostro. Eso sería perfecto. Gracias. Mientras esperábamos en el lujoso vestíbulo, Adelina me tiró de la manga. Mamá, ¿de verdad podemos comer aquí? No es súper caro. Me arrodillé a su altura, encontrándome con sus ojos preocupados. Esta noche es especial, cariño. A veces necesitamos recordarnos a nosotros mismos nuestro propio valor, y este es uno de esos momentos. Leandro estaba con los ojos muy abiertos, observando los paneles de madera oscura y los candelabros de cristal. Este lugar es elegante, susurró con asombro. ¿Tienen hamburguesas? Me reí suavemente. Probablemente sí, y esta noche puedes pedir lo que quieras. Cuando finalmente nos sentamos en una mesa cubierta con un impecable mantel blanco, un camarero apareció rápidamente con menús encuadernados en cuero y una sonrisa genuina. Buenas noches. Mi nombre es Julián, y yo los atenderé esta noche. ¿Les gustaría empezar con algo de beber? Los niños pidieron refrescos, un lujo poco común en nuestra casa, mientras yo me permití una copa de vino, algo que casi nunca hacía debido tanto al costo como a la necesidad de mantener siempre la cabeza despejada como madre soltera. Cuando Julián regresó con nuestras bebidas, hicimos nuestros pedidos. Leandro eligió, en efecto, una hamburguesa, aunque esta venía con queso cheddar añejo y alioli de trufa. Adelina seleccionó salmón a la parrilla con verduras asadas, mientras que yo elegí un plato de pollo de precio modesto, todavía consciente de los costos a pesar de mi valentía anterior. Cuando Julián se fue con nuestros pedidos, Adelina me miró con ojos inquisitivos. La abuela y el abuelo están enfadados con nosotros ahora. Tomé un sorbo de mi vino, considerando cómo responder. Probablemente están molestos, sí, pero estar molesto no le da a nadie el derecho de tratar a los demás con crueldad. ¿Por qué la abuela dijo que debíamos comer sobras?, preguntó Leandro, su joven rostro arrugado por la confusión. ¿Hicimos algo malo? Me dolió el corazón ante su pregunta, ante la idea de que pudiera creer que merecía tal trato. No, cariño. No hicieron absolutamente nada malo. A veces los adultos tienen sentimientos complicados que les hacen decir cosas crueles, pero eso habla de ellos, no de ustedes. ¿La tía Viviana realmente va a vivir con nosotros?, preguntó Adelina, con evidente preocupación en su voz. Nuestro apartamento es muy pequeño, y Félix y Eliana no son muy amables con nuestras cosas. Extendí la mano sobre la mesa para apretar la suya. No, cariño. No tendremos invitados en casa pronto. Nuestro hogar es nuestro lugar seguro, y nosotros decidimos quién entra en él. A medida que nuestra conversación continuaba, observé a mis hijos relajarse gradualmente, sus hombros bajando de su postura defensiva, sus sonrisas volviéndose más genuinas. Comenzaron a charlar sobre la escuela y los amigos, la tensión anterior se desvaneció en este lujo inesperado. Cuando llegó nuestra comida,
bellamente presentada y en porciones lo suficientemente generosas como para asegurar sobras. Los ojos de ambos niños se abrieron de par en par. «Esta es la hamburguesa más grande que he visto en mi vida», exclamó Leandro. «Mi salmón tiene flores», se maravilló Adelina, refiriéndose a la guarnición comestible. Saboreamos cada bocado. La calidad excepcional hacía que incluso los alimentos familiares tuvieran un sabor extraordinario. Mientras veía a mis hijos disfrutar de este raro placer, me di cuenta de que nunca los había defendido de verdad. Les había enseñado a tolerar la falta de respeto, a aceptar menos de lo que merecían, todo en nombre de mantener unos lazos familiares que eran tóxicos en su esencia. «Necesito ir al baño», les dije cuando terminamos nuestros platos principales. «Vuelvo enseguida». «¿Les gustaría mirar el menú de postres mientras no estoy?». Sus asentimientos entusiastas me hicieron sonreír mientras me dirigía al otro lado del restaurante. Una vez dentro del elegante baño, saqué mi teléfono y lo miré durante un largo momento antes de hacer una llamada que debería haber hecho años atrás. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar respondiera. «Inés, ¿eres tú, querida?». «Hola, madrina Beatriz», dije, mi voz quebrándose ligeramente. «Espero no llamar demasiado tarde». Beatriz Montgomery había sido compañera de cuarto de mi madre en la universidad y una vez su mejor amiga, antes de una pelea hace décadas que ninguna de las dos me explicó completamente. Había seguido siendo mi madrina a pesar de la ruptura, enviando tarjetas de cumpleaños y regalos de graduación, aunque mis padres me habían disuadido de mantener un contacto cercano. A sus 72 años, Beatriz era viuda, sin hijos y, según los chismes familiares, extremadamente rica gracias a las inversiones tecnológicas de su difunto esposo. «Nunca es demasiado tarde para saber de ti, mi querida. Aunque admito que estoy sorprendida». «¿Está todo bien?». «Suenas disgustada». Algo en su cálida preocupación rompió los muros emocionales que había mantenido toda la noche. En un torrente de palabras, me encontré explicando todo, desde los años de maltrato sutil hasta la crueldad flagrante de esta noche. Le conté que a mis hijos les habían dicho que comieran sobras, sobre los aparentes problemas financieros de Viviana, sobre las tácticas manipuladoras de mi padre. Hubo una larga pausa cuando terminé de hablar, y por un momento, temí haber sobrepasado los límites al desahogarme con alguien con quien no había hablado en años. «He estado esperando esta llamada durante mucho tiempo, Inés», dijo finalmente Beatriz, su voz triste y resuelta a la vez. «Siempre me pregunté cuándo llegarías a tu punto de quiebre con ellos». «¿Lo sabías?», pregunté, sorprendida. «Por supuesto que lo sabía». «¿Por qué crees que Estela y yo nos peleamos?». La confronté sobre cómo te trataba cuando eras solo una niña. Arturo ya mostraba un favoritismo tan flagrante hacia Viviana, y le dije a Estela que ella necesitaba ser el contrapeso para asegurarse de que te sintieras igualmente amada. Me acusó de interferir en su crianza y me dijo que nunca más lo mencionara si quería seguir en tu vida. Me apoyé en el mostrador de mármol, asimilando esta revelación. «Nunca lo supe. Tu madre dejó claro que si alguna vez te lo contaba, se me prohibiría verte por completo. Así que me mantuve en la periferia, enviando regalos, observando desde la distancia, esperando que finalmente vieras la verdad por ti misma». «Y ahora la he visto», dije en voz baja. «Y ahora la has visto», asintió. «Entonces, ¿qué sigue ahora, mi querida?». Respiré hondo. «No lo sé. Acabo de abandonar a mi familia. Viviana aparentemente necesita un lugar donde quedarse, lo que sugiere que tienen problemas financieros que no han revelado. Mi coche necesita reparaciones que realmente no puedo pagar, y acabo de traer a mis hijos a Morton Stackhouse, de todos los lugares». La risa de Beatriz fue cálida y genuina. «Bien por ti. Una elección perfecta para tu declaración de independencia». «Una declaración que no puedo permitirme», admití con pesar. «Inés, necesito decirte algo. Siempre he planeado dejarte una herencia significativa. Tu madre lo sabe, lo que probablemente sea otra razón por la que te ha mantenido atada a la familia a pesar del costo emocional. Pero no veo ninguna razón para esperar a que yo me haya ido para que te beneficies de mis recursos». «Beatriz, no llamé para pedir dinero», protesté, horrorizada ante la idea de que pudiera pensar que esa era mi motivación. «Sé que no lo hiciste. Precisamente por eso quiero ayudarte. Tengo más dinero del que podría gastar en varias vidas y ningún heredero directo.
Me gustaría establecer un fideicomiso para ti y los niños de inmediato, no después de mi muerte. Mi cabeza daba vueltas con las implicaciones. No sé qué decir. Di que sí, y luego escucha con atención, porque hay algo más que deberías saber sobre la situación actual de tus padres. Algo que explica la repentina necesidad de vivienda de Viviana. Durante los siguientes 5 minutos, Beatriz compartió información que me hizo agarrarme al mostrador para sostenerme. Aparentemente, el negocio de mi padre había estado en dificultades durante años, un hecho que había ocultado a casi todos. Malas inversiones recientes los habían llevado al borde de la insolvencia. La mansión había sido rehipotecada varias veces, y la propia Beatriz tenía el préstamo más reciente después de que los bancos se negaran a financiar más. Llevan 3 meses de retraso en los pagos conmigo, explicó. No he tomado medidas porque estaba esperando ver cómo manejarían la situación, si finalmente te tratarían como un miembro igualitario de la familia cuando necesitaran ayuda. El comportamiento de esta noche responde a esa pregunta de manera definitiva. Cuando volví a la mesa, encontré a mis hijos compartiendo felizmente un enorme postre de chocolate, sus rostros iluminados por la alegría inducida por el azúcar. Mi teléfono había comenzado a vibrar repetidamente en mi bolso, los nombres de mis padres y mi hermana parpadeando en la pantalla. Lo silencié sin contestar. ¿Está todo bien, mamá?, preguntó Adelina, perceptiva como siempre. Sonreí, sintiendo una ligereza genuina que no había experimentado en años. Todo está mejor que bien, cariño. Creo que las cosas están a punto de cambiar para nosotros, y de maneras muy buenas. Después de pagar la cuenta, lo que solo causó una punzada momentánea de ansiedad financiera ahora que entendía que la ayuda estaba en camino, condujimos a casa a nuestro pequeño apartamento. Durante todo el trayecto, mi teléfono continuó vibrando con llamadas y mensajes de texto que seguí ignorando. Cualquiera que fuera la crisis que se estaba desarrollando en casa de mis padres, esperaría hasta mañana. Esta noche era para mis hijos, para reconstruir lo que había sido dañado por años de aceptar menos de lo que merecíamos. Esta noche era el comienzo de algo nuevo. Llegamos a casa, a nuestro modesto edificio de apartamentos, justo después de las 9. Los niños parloteaban emocionados sobre su inesperada experiencia culinaria de lujo. Nuestro apartamento en el segundo piso nunca se había sentido tanto como un santuario como esa noche, su pequeñez de repente era acogedora en lugar de estrecha, su simplicidad honesta en lugar de carente. ¿Podemos ver una película antes de dormir, mamá?, preguntó Leandro, todavía en la euforia de nuestra extraña velada. En un domingo normal, habría insistido en una hora de dormir temprana para prepararse para la semana escolar. Pero nada en este día había sido normal, y me encontré asintiendo. Una corta. Elijan ustedes. Mientras los niños se acomodaban en nuestro sofá gastado pero cómodo con una película de Disney, finalmente revisé mi teléfono. 27 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto esperaban, su urgencia prácticamente irradiaba desde la pantalla. Los mensajes contaban una historia de pánico creciente. De mi madre, Inés, detén este comportamiento infantil y vuelve inmediatamente. De mi padre, tu hermana necesita tu ayuda. Este es un asunto familiar. De Viviana, siempre fuiste una egoísta. Mamá y papá están furiosos. Con el paso del tiempo, el tono cambió drásticamente. De mi madre, por favor, llámanos. Necesitamos discutir asuntos importantes. De mi padre, Inés, esto es urgente. La situación financiera requiere una discusión familiar. De Viviana, mira, siento lo del comentario de las sobras. Solo llama. Y finalmente, los mensajes más recientes, de mi madre, Beatriz nos llamó. Por favor, necesitamos hablar. De mi padre, sea lo que sea que Beatriz te haya dicho, podemos explicarlo. No tomes ninguna decisión todavía. De Viviana, ¿de verdad vas a dejar que Beatriz Montgomery te ponga en contra de tu propia familia después de todo lo que hemos hecho por ti? Casi me reí con ese último, la audacia de afirmar que habían hecho algo por mí cuando la realidad había sido todo lo contrario. Silencié mi teléfono de nuevo y me uní a mis hijos para ver la película, decidiendo que cualquier drama que se estuviera desarrollando podía esperar hasta la mañana. Después de acostar a los niños con abrazos adicionales y asegurándoles que no habían hecho nada malo en casa de sus abuelos, me preparé para la semana que venía, preparando la ropa de la escuela y empacando los almuerzos como siempre hacía los domingos por la noche.
La rutina era reconfortante, un recordatorio de que a pesar del terremoto emocional de la noche, nuestra vida diaria continuaría. Dormí sorprendentemente bien y me desperté temprano para llamar a la escuela y solicitar un raro día personal. El director, conociendo mi récord de asistencia perfecta, accedió de inmediato. Luego, llamé a mi vecina Lorena, que a veces cuidaba a mis hijos después de la escuela, y arreglé que se los llevara por el día. A las 9 en punto, llamaron a la puerta de mi apartamento. Beatriz estaba allí, elegante con un sencillo traje de pantalón azul marino, su cabello plateado peinado en un clásico bob. Detrás de ella había un hombre de aspecto serio que llevaba un maletín de cuero. «Buenos días, mi querida», me saludó con un cálido abrazo. «Este es el señor Greenberg, mi abogado. Espero que no te importe que lo haya traído, pero después de nuestra conversación de anoche, pensé que era prudente formalizar ciertos arreglos de inmediato». Nos sentamos en mi pequeña mesa de la cocina con café, mientras el abogado organizaba eficientemente los documentos a su lado. Beatriz explicó que, efectivamente, había llamado a mis padres después de nuestra conversación, informándoles que aceleraría el cronograma de ciertos asuntos financieros. La hipoteca de su propiedad está ahora oficialmente en mora, explicó. Normalmente, esto desencadenaría un largo proceso de ejecución hipotecaria, pero hay una cláusula en nuestro acuerdo que acelera el cronograma en caso de. Miró a su abogado, quien proporcionó el término, cambio material adverso en la condición financiera. El señor Greenberg se aclaró la garganta. En términos simples, la señora Montgomery tiene el derecho legal de exigir el pago total del préstamo de inmediato, basándose en información sobre otras deudas y tergiversaciones financieras que han salido a la luz recientemente. Los miré, tratando de procesar las implicaciones. ¿Están diciendo que mis padres podrían perder su casa? Beatriz me dio una palmadita suave en la mano. La iban a perder de todos modos, Inés. El negocio de Arturo ha estado operando en números rojos durante casi 3 años. Ha estado pidiendo préstamos cada vez más desesperados a tasas de interés exorbitantes para mantener las apariencias. El esposo de Viviana, Ramiro, no se fue de viaje de negocios. La dejó después de descubrir que ella había rehipotecado en secreto su casa para pagar deudas de tarjetas de crédito. La casa está en proceso de ejecución hipotecaria, por eso ella necesitaba un lugar donde quedarse. Mi cabeza daba vueltas con estas revelaciones. La familia perfecta y adinerada ante la que siempre me había sentido inferior había sido una fachada, desmoronándose desde adentro mientras mantenía apariencias impecables. ¿Qué significa todo esto para ellos? ¿Para nosotros?, pregunté. El señor Greenberg deslizó un documento hacia mí. A la señora Montgomery le gustaría establecer un fideicomiso para usted y sus hijos. La financiación inicial sería de $5 millones, con provisiones para gastos educativos, vivienda y atención médica. Usted actuaría como fiduciaria con pleno poder discrecional sobre las distribuciones. Casi me atraganto con el café. $5 millones. Beatriz sonrió. Una pequeña parte de lo que finalmente heredarás, pero suficiente para asegurar tu independencia de inmediato. También hay una provisión para la compra de una nueva casa, si deseas mudarte. Mientras intentaba asimilar esta oferta que cambiaba la vida, volvieron a llamar a la puerta. Esta vez fue más como un golpeteo insistente. La abrí para encontrar a toda mi familia allí. Mi padre, con aspecto desaliñado sin su habitual chaqueta de traje. El cabello de mi madre, inusualmente despeinado. Viviana, con los ojos rojos y vistiendo lo que parecía ser la misma ropa de ayer. Y sus hijos, con aspecto confundido y malhumorado. Necesitamos hablar, dijo mi padre sin preámbulos, intentando pasar por delante de mí para entrar en el apartamento. Me mantuve firme en la puerta. No es un buen momento. Mi madre miró por encima de mi hombro, sus ojos se abrieron de par en par al ver a Beatriz y al abogado en mi mesa de la cocina. Así que es verdad. Te has alineado con ella en contra de tu propia familia. Beatriz se levantó y se acercó a la puerta. Estela, Arturo, Viviana. ¡Qué sorpresa! Justo le estaba explicando a Inés los nuevos arreglos financieros que he hecho para ella y sus hijos. El rostro de mi padre se enrojeció profundamente. Este es un asunto familiar, Beatriz. No tienes derecho a interferir. Gané ese derecho cuando me hipotecaste tu propiedad, Arturo,
respondió Beatriz con frialdad. ¿Y cuando incumpliste nuestro acuerdo? Viviana se adelantó, su compostura se resquebrajó. Inés, tienes que ayudarnos. Van a quitarnos todo. ¿Dónde se supone que vivirán mis hijos? Por primera vez, miré de verdad a mi hermana, viendo más allá del exterior perfecto a la mujer aterrorizada que había debajo. A pesar de todo, sentí una punzada de simpatía. No por ella, sino por sus hijos, que eran inocentes en todo esto. Quizás deberíamos entrar todos y discutir esto civilizadamente, sugerí, dando un paso atrás para permitirles la entrada. Los niños pueden ver la televisión en el dormitorio mientras hablamos. Una vez que Félix y Eliana se instalaron con la tableta de Leandro en el dormitorio, los adultos nos reunimos en mi pequeña sala de estar, un incómodo cuadro de disfunción familiar. Mi padre inmediatamente lanzó acusaciones sobre las tácticas rastreras de Beatriz y mi traición, mientras mi madre se secaba los ojos con un pañuelo con monograma. Levanté la mano, silenciando su diatriba. Antes de seguir, quiero entender exactamente qué ha estado pasando. No más mentiras. No más manipulación. Durante la siguiente hora, la verdad emergió en fragmentos, cada revelación más sorprendente que la anterior. El imperio inmobiliario de mi padre había estado tambaleándose durante años, sostenido por inversiones cada vez más arriesgadas que finalmente colapsaron. El esposo de Viviana, efectivamente, la había dejado después de descubrir que había acumulado más de $500,000 en deudas secretas de tarjetas de crédito. Mis padres habían planeado pedirme que alojara a Viviana y a sus hijos indefinidamente mientras intentaban salvar lo que quedaba de sus activos. Íbamos a compensarte, por supuesto, insistió mi padre, aunque los detalles de esta supuesta compensación permanecieron convenientemente vagos. Tratando a mis hijos como sirvientes y diciéndoles que comieran sobras, pregunté, incapaz de ocultar el filo en mi voz. Mi madre tuvo la decencia de parecer avergonzada. Esa fue una expresión desafortunada. El estrés de la situación ha sido enorme. El estrés no te hace decirles a unos niños que no son dignos de la misma comida que sus primos, Estela, interrumpió Beatriz con firmeza. Simplemente revela lo que realmente piensas de ellos. A medida que la conversación continuaba, quedó claro que mi familia no había venido a disculparse, sino a asegurar mi ayuda en sus términos. Esperaban acceso a cualquier asistencia financiera que Beatriz me proporcionara, presentándolo como su derecho por años de incluirme a mí y a mis hijos en las reuniones familiares. Finalmente, después de escuchar sus expectativas y demandas, respiré hondo y hablé desde el corazón. Estoy dispuesta a ayudar, pero en mis términos, no en los suyos. Viviana y sus hijos pueden quedarse conmigo durante 2 semanas mientras encuentran una vivienda adecuada. Durante ese tiempo, tratarán mi hogar y a mis hijos con respeto. Después de eso, los ayudaré a encontrar una vivienda asequible y los pondré en contacto con servicios de asesoramiento financiero. El rostro de mi padre se ensombreció de ira. No puedes hablar en serio. ¿2 semanas? ¿Asesoramiento financiero? ¿Tienes idea de con quién estás hablando? Sí, dije con calma. Estoy hablando con miembros de la familia que necesitan mi ayuda, pero que nunca me han mostrado a mí ni a mis hijos un respeto básico. Eso cambia ahora, o no habrá ninguna ayuda en absoluto. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre quedarse sin palabras. Mi madre parecía que podría desmayarse por la conmoción de ser tratada de esta manera. Viviana me miraba con una mezcla de resentimiento y un respeto incipiente. Esos son mis límites, continué. Pueden aceptarlos o marcharse, pero no son negociables. En ese momento, mirando sus rostros, me di cuenta de una profunda verdad. Su poder sobre mí siempre había sido una ilusión, sostenida por mi propia necesidad de aprobación y aceptación. Ahora que ya no buscaba ninguna de las dos cosas, ese poder se había evaporado como la niebla de la mañana. 6 meses pueden cambiarlo todo. Mientras estoy sentada en la terraza de mi nueva casa, viendo a mis hijos jugar en el espacioso patio trasero con sus primos, es difícil creer cuán drásticamente se han transformado nuestras vidas desde aquella fatídica cena dominical. Las primeras semanas después de la confrontación fueron desafiantes pero necesarias. Fiel a mi palabra, permití que Viviana y sus hijos se quedaran temporalmente en nuestro pequeño apartamento. La cercanía forzó conversaciones que deberían haber ocurrido años atrás, perforando el velo de pretensión que nos había separado como hermanas.
una noche, después de que los niños se durmieran, Viviana se derrumbó y admitió cuánto había resentido mi independencia, como debajo de su ropa de diseñador y su maquillaje perfecto, siempre se había sentido como una cáscara vacía, definida enteramente por las expectativas y el apoyo financiero de nuestros padres. Tú construiste tu propia vida, confesó entre lágrimas. Yo nunca aprendí cómo. Esa conversación marcó el comienzo de un frágil nuevo entendimiento entre nosotras. No una amistad instantánea, sino un respeto mutuo que nunca antes había existido. Con la ayuda de Beatriz, compré una cómoda casa de 4 habitaciones en un buen distrito escolar, con un jardín para que los niños jugaran y espacio para que yo comenzara un pequeño negocio de consultoría educativa. El fideicomiso que ella estableció aseguró que Adelina y Leandro nunca tuvieran que preocuparse por la matrícula universitaria o los gastos médicos, quitándome un peso enorme que había llevado desde su nacimiento. Mis padres redujeron drásticamente su estilo de vida, mudándose de su mansión a un modesto condominio. La transición no fue fácil para ellos, particularmente para mi madre, que luchó con la pérdida de su estatus social. Pero a medida que pasaban los meses, comencé a ver cambios sutiles en ellos también. Mi padre, forzado a jubilarse cuando su negocio finalmente colapsó, descubrió una inesperada pasión por la carpintería. Mi madre, inicialmente desolada sin su personal y su extensa casa que administrar, gradualmente se involucró en el trabajo voluntario comunitario que pareció darle un propósito más allá de las apariencias. Viviana encontró un apartamento dentro de su nuevo presupuesto, y por primera vez en su vida adulta, consiguió un trabajo en una boutique de ropa. El trabajo se adaptaba a su ojo natural para la moda y sus habilidades sociales. Y aunque el salario era modesto en comparación con su antiguo estilo de vida, ocasionalmente vislumbraba un orgullo genuino cuando mencionaba un día exitoso o a un cliente al que había ayudado. Lo más importante es que la dinámica con los niños cambió drásticamente. Sin la atmósfera tóxica de comparación y favoritismo, los 4 primos comenzaron a desarrollar amistades reales. Félix y Eliana, inicialmente resentidos por sus circunstancias reducidas, se adaptaron gradualmente e incluso parecieron aliviados por las expectativas más estructuradas en sus nuevas vidas. Las sesiones semanales de terapia familiar, otra condición en la que había insistido para mi continua participación, nos ayudaron a todos a navegar las complejas emociones y patrones que habían definido nuestras relaciones durante tanto tiempo. Nuestra terapeuta, la doctora Gabriela Winters, nos guió hábilmente a través de conversaciones difíciles sobre el dolor, las expectativas y la posibilidad del perdón sin olvido. Los límites no son muros, nos recordó en una sesión reciente. Son vallas con puertas que tú controlas. Tú decides cuándo abrirlas y cuánto acceso permitir. Esta sabiduría me ayudó a mantener el delicado equilibrio entre la compasión por la situación de mi familia y la protección de mi propio bienestar emocional. Podía ofrecer ayuda sin sacrificar mi autoestima o el sentido de valía de mis hijos. Beatriz se convirtió en una presencia regular en nuestras vidas, la figura de abuela que mis hijos siempre habían merecido. Su sabiduría, humor y apoyo incondicional sanaron heridas que ni siquiera había reconocido que llevaba. A veces, la familia que necesitamos no es aquella en la que nacemos, me dijo una vez mientras veíamos jugar a los niños. A veces tenemos que crearla por nosotros mismos. Un domingo por la noche, casi exactamente 6 meses después del incidente de la comida para llevar, organicé una cena familiar en mi nueva casa. Mientras todos se reunían alrededor de mi mesa de comedor, el contraste con nuestras tradiciones dominicales anteriores no podría haber sido más sorprendente. La conversación fluía de forma natural, sin las corrientes subterráneas de juicio y competencia que alguna vez habían envenenado cada interacción. Cuando Adelina mostró con orgullo a todos su último proyecto de arte, mi madre realmente lo miró con atención antes de ofrecer un elogio específico y genuino. Más tarde, mientras recogía los platos, mi padre se me acercó con torpeza. «Tienes una casa encantadora, Inés», dijo, su voz con una nota desconocida de humildad. «Y has hecho un trabajo notable con tus hijos». Viniendo de él, este simple reconocimiento significó más de lo que cualquier gran gesto podría haber significado. «Gracias, papá», respondí, aceptando la rama de olivo por lo que era. No una disculpa por décadas de favoritismo, sino quizás el comienzo de algo nuevo. El viaje no ha sido perfecto. Los viejos hábitos resurgen, especialmente bajo estrés. Viviana ocasionalmente cae en la prepotencia. Mi madre a veces hace comparaciones insensibles, y a mi padre todavía le cuesta mostrar interés en los logros de mis hijos.
Pero la diferencia ahora es que estos comportamientos se abordan abiertamente en lugar de soportarse en silencio. Lo que he aprendido a través de todo esto es que a veces el momento más difícil se convierte en la puerta de entrada a una vida mejor. Que defenderte a ti misma y a tus hijos no es egoísta, sino esencial. Que enseñar a otros cómo tratarte requiere coraje pero trae libertad. Y lo más importante, he aprendido que nunca es demasiado tarde para reescribir la historia de tu familia, para romper patrones de toxicidad que han persistido durante generaciones. Cada vez que veo a mis hijos erguirse un poco más, hablar con un poco más de confianza, sé que, sin importar las dificultades que nos depare el futuro, ya hemos ganado la batalla más importante. Si estás viendo esto y luchas con dinámicas familiares similares, por favor, sabe que mereces respeto y amabilidad. Establecer límites no se trata de castigar a otros, se trata de protegerte a ti misma y a quienes amas. A veces, lo más valiente que puedes hacer es simplemente alejarte de la mesa donde el amor se sirve con condiciones y encontrar una donde todos sean nutridos por igual. Me encantaría escuchar sus historias sobre cómo se enfrentaron a la toxicidad familiar o establecieron límites que cambiaron sus relaciones. Dejen un comentario a continuación compartiendo su experiencia o cualquier pregunta que puedan tener. Si esta historia resonó con ustedes, por favor, denle un me gusta y suscríbanse para escuchar más viajes de sanación y transformación. Y recuerden, compartir estas historias ayuda a otros a saber que no están solos. Así que, presionen el botón de compartir si conocen a alguien que podría necesitar escuchar este mensaje hoy. Gracias por escuchar, y que encuentren el coraje para crear la vida familiar que realmente merecen, ya sea con la familia en la que nacieron o con la que elijan crear.